¡Hey! Buenas, hola de nuevo. Esto que tengo aquí es agua embotellada, agua que ha sido tratada, filtrada y bueno, pues preparada para que sea para el consumo humano. Algo muy similar es lo que tenemos dentro de las piscinas y por eso este inicio del módulo 2 va a hablaros principalmente de los parámetros físicos, parámetros que tiene el agua, para entender realmente, oye, una vez que tengo esto aquí, ¿qué podría ocurrir? ¿Qué cosas podrían estar afectando a esta agua que está circulando en nuestras piscinas? Para eso vamos a entender mucho mejor pues, qué podría estar ocurriendo en una avería, en algún ruido, en determinadas circunstancias o momentos del año, ya sea verano, ya sea invierno. Así que vamos a hablar principalmente del agua en este primer módulo y lo primero que quiero comentaros es que esta agua pura tiene un pH alrededor de 7. Esa es el agua pura, esa es el agua ionizada, es el agua que realmente, bueno, pues apenas tiene dentro demasiadas sustancias. Vamos a considerar esta agua en algunas ocasiones como si fuese pura, para eso vamos a ver qué podría estar ocurriendo. El agua pura, ionizada, pues tiene pH 7, pero cuando estamos aportando agua a una piscina, esta agua puede venir de multitud de lugares. Esta agua puede venir de plantas de tratamiento, de depuradoras, y esas plantas de tratamiento están añadiendo muchos químicos, muchas sustancias para eliminar toda la suciedad que lleva esa agua. Una vez que entendamos eso, quiero que veáis que el agua, si lo podéis medir, si podéis detectar esa agua de aportación a cada una de vuestras piscinas, veréis que tiene a veces pHs ácidos, es decir, pHs muy por debajo de 7, pHs 4 o 5, determinadas ciudades, esa aportación de agua, ese tratamiento que se le hace al agua, bueno, pues genera aguas relativamente ácidas. Así que cuando voy haciendo aportaciones a la piscina, voy a ir aportando agua ácida. Pero hay determinadas zonas también de España que el agua de aportación pues viene de pozos, viene de plantas de tratamiento donde han hecho algún tipo de ajuste o algún tipo de adición extra para que se comporte mejor en las conducciones o en la ciudad, y a veces tiene como pHs relativamente altos, como puede ser pH 9. Eso es en cuanto a ese parámetro del pH. ¿Qué cosas quiero que también entendáis? Tenemos otro parámetro que tenemos que entender y conocer del agua, que es la densidad. La densidad simplemente es cuánta masa tiene cierto volumen. Se calcula principalmente así. Masa partido volumen. La densidad del agua se redondea, se utiliza como parámetro principal para hacer la mayoría de cálculos, como una densidad de 1 kilo por 1 litro. Así que la densidad del agua se calcula principalmente como 1 kilo por litro. O también utilizando otras unidades, como puede ser la de mil kilos por metro cúbico. Realmente es cuánto pesa un metro cúbico, es decir, 1 metro de base por 1 metro de altura. Esto, considerado en el agua, pesa aproximadamente 1000 kilos. Esto en cuanto a densidad. ¿Qué ocurre con la densidad? Y quiero que vayamos profundizando un poquito más. La densidad del agua principalmente se dice que disminuye cuando aumenta la temperatura. Es decir, densidad de agua se dice que disminuye cuando aumenta la temperatura. Vamos a anotarlo aquí. La densidad disminuye cuando aumenta la temperatura.
Y seguramente conocéis que el agua menos densa, los materiales menos densos, pues flotan. Por eso cuando estoy añadiendo agua caliente, el agua caliente tiende a estar siempre en las partes superficiales. Así que siempre que utilicemos las mantas de calor, siempre que adicionemos con una bomba de calor agua caliente a un sistema más frío, esa agua va a tender a flotar. Así que siempre tendremos una zona superior mucho más caliente que la zona inferior. A nivel de construcción, por eso se adiciona el agua caliente en la parte inferior para que así aprovechemos y calentemos y no tengamos zonas separadas que son pues no muy agradables cuando uno está introduciéndose en la piscina, ¿vale? Para evitar esas capas, bueno, pues adicionamos agua caliente desde abajo. Esto es lo que suele ocurrir la mayoría de veces, pero voy a profundizar un poquito más para que entendáis qué está ocurriendo en determinados tramos de temperatura. Así que ahora ya sabemos que, bueno, el agua pura prácticamente 7, pero tenemos aportaciones a veces muy ácidas o a veces básicas, es decir, por encima de 7. Que tengo una densidad del agua aproximadamente de 1 kilo por cada litro o 1000 kilos por cada metro cúbico, y que la densidad, la mayoría de veces, cuando yo subo la temperatura, la densidad baja, de manera que tiende a flotar. Pero hay algo especial que ocurre en algunos momentos, y es que entre 0 y 4 grados el comportamiento es justo al contrario. Entre 0 y 4 grados centígrados cuando aumenta la temperatura, la densidad también aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estoy empezando a enfriar el agua, hay un momento que en lugar de ir reduciéndose, lo que hace es expandirse. Y de ahí vienen las roturas, de ahí vienen cuando las heladas fracturan tuberías, fracturan conducciones, rompen o estropean accesorios en el mundo de las piscinas. Y es simplemente por ese efecto contrario y especial, es el único líquido que tiene este efecto especial, cuando está empezando a enfriarse, en ese momento de reestructuración molecular, lo que hace es justo lo contrario a lo que nos tiene acostumbrados. Solo quiero que lo recordéis y que ahora ya podéis explicar que entre 0 y 4 grados, cuando ocurren estas heladas o estas bajadas de temperatura, principalmente en invierno, ocurren las expansiones y rotura de los contenedores o los recipientes donde tienen agua. Es decir, hay cierta agua que está expandiendo, cierta agua que se está contrayendo y eso hace la rotura de los accesorios. Creo que muchos de vosotros y vosotras habréis vivido el colocar algún tipo de recipiente o botella en el congelador y cuando abres, pues ha estallado, se ha roto todo, ha fracturado. Principalmente es por este fenómeno. También por este fenómeno es por lo que las frutas pues no se pueden congelar, o al menos después de congelarlas, a no ser que sean procesos muy industriales y muy especiales. Si queremos congelar verduras y frutas, cuando las descongelamos, realmente aquello es como que se ha destruido la célula, y es por este efecto especial. Si lo mostramos aquí, en este gráfico, vemos aquí la densidad de agua tiende a reducirse. Aquí tenemos 1 kilo por litro, y la densidad tiende a bajar cuando voy calentando la temperatura, 0, 20, 40, 60, 80 grados. A medida que voy calentando agua, la densidad disminuye y entonces tiende a flotar. Es decir, cuando tengo agua caliente y agua fría, el agua caliente se queda arriba. Pero mirad lo que ocurre aquí, justo en este tramo de aquí, y es que entre 0 y 4 grados, la densidad en lugar de bajar, la densidad en lugar de bajar, aquí tiende a subir. Voy subiendo temperatura y la densidad tiende a subir por esa reorganización molecular. Lo que ocurre habitualmente es, voy enfriando, llega una helada, las partículas empiezan a contraerse, es decir, la densidad empieza a subir, pero a medida que voy enfriando más por debajo de 4 grados, lo que ocurre es que la densidad, en lugar de ir subiendo, empieza a bajar. Ese cambio de moléculas que están contrayendo y moléculas que están expandiendo
es lo que hace la rotura de tuberías, rotura de muchos accesorios. Así que es eso especial, simplemente un detalle puntual en cuanto a la temperatura y comportamiento del agua. ¿Qué más quiero que aprendamos de aquí? Caudal del agua, todo el mundo entiende y lo habréis utilizado muchísimas veces. Litros por segundo, litros por hora, metros cúbicos por hora, es decir, volumen de agua. Por unidad de tiempo. ¿Cuánto volumen de agua pasa por una unidad de tiempo? Normalmente utilizaremos y profundizaremos en la parte de bombas, donde analizaremos y veremos cómo diseñar y cómo entender las bombas y qué ocurre a nivel del circuito, del interior de un sistema hidráulico de una piscina. Principalmente se utiliza el metros cúbicos por hora o litros por hora, porque son volúmenes grandes en estas unidades para que, bueno, pues no aparezcan ni numeritos muy pequeños ni numeritos muy grandes. Así que importante entender y medir y saber caudal del agua. Como sabemos también que metros cúbicos tiene una relación prácticamente directa con los kilos, también en algún momento podremos encontrar esos kilos por hora. Más, hay un componente importante y es la presión. Vais a entender aquí que la presión se mide de muchísimas maneras, se mide con muchísimas unidades y muchas veces es difícil saber si, oye, esto es lo mismo que esto. Posiblemente algunos estaréis familiarizados, pero la presión en el agua, las unidades suelen ser atmósferas, ¿vale? Lo que principalmente todo el mundo entiende, una atmósfera de presión es la presión atmosférica. También se mide en bares, presión atmosférica, bares de presión. También se mide en kilos por centímetro cuadrado. ¿Por qué? Porque la presión es la fuerza que ejerce algo sobre una unidad de superficie. Esa sería la unidad básica, el sistema internacional, kilos por centímetro cuadrado, porque hablamos siempre de una fuerza que se ejerce sobre una superficie. Ahora entendemos que, bueno, la presión en el agua se mide de muchas maneras, con atmósferas, con bares, con kilos por centímetro cuadrado. También habréis encontrado la unidad PSI. PSI simplemente habla de pounds. Pounds es material de masa en inglés. Pounds square inches, es decir, libras por pulgada cuadrada. Es simplemente la conversión al sistema americano. Kilos por centímetro cuadrado equivale la relación, pero no es exactamente lo mismo. Es decir, un kilo por centímetro cuadrado no es un PSI, porque hay un cambio de pulgadas a centímetros. Pero es otra unidad que podemos encontrar cuando vamos a medir algo y está en unidades americanas. PSIs. También podéis encontrar la presión medida en metros de columna de agua. Metros de columna de agua. También milímetros de mercurio. Bueno, pues son diferentes unidades para medir la presión, la fuerza que está ejerciendo un líquido sobre una superficie. Quiero que entendamos esto para que cuando luego profundicemos más con algunos cálculos, bueno, pues podéis entender qué está ocurriendo en el agua con este fluido en un sistema hidráulico. Ahora ya entiendo la presión, fuerza por unidad de superficie, lo mido de muchísimas maneras, luego veremos y entenderemos cuál es la relación entre unas y otras. Más cosas sobre parámetros hidráulicos. Hay un parámetro que vais a tener que detectar, medir, conocer con habitualidad, con un hábito. Bien, hablando de caudales, es importante, ahora que sé cómo afecta
ese volumen, el caudal, podemos medirlo de una manera real en una piscina de una manera muy sencilla. Es decir, en algún momento yo puedo tener una bomba que me dice que tiene este caudal. Sabemos que hay pérdidas de carga en todo el circuito cuando pasa por la multiválvula, pasa por el filtro, pasa por los codos, las válvulas. Es decir, ese caudal que en un principio me marca el fabricante, seguramente en la piscina no está ocurriendo así. Si queremos profundizar y detectar cuál es el caudal real, como ya sabemos que es la cantidad de volumen por unidad de tiempo, lo decíamos aquí, caudal es la cantidad de volumen por unidad de tiempo, lo único que necesito es tener un recipiente con un volumen conocido. Imaginad que tengo un cubo, algún tipo de recipiente que puedo medir 5 litros o 10 litros. Cogeré esto. Puedo coger un cronómetro, puedo coger el móvil, me voy a los impulsores, me voy a un impulsor, coloco y marco 0. Cuando llegue a los 5 litros simplemente detendré y voy a saber el caudal que está saliendo por un impulsor. Anoto el volumen, divido el tiempo, en segundos, minutos, y voy a hacer lo mismo en otro impulsor y en otro impulsor. De esta manera voy a saber exactamente el caudal que está llegando volumen por unidad de tiempo a mi piscina. Y me va a servir mucho para realmente, cuando yo estoy programando un reloj, ¿está ocurriendo lo que yo pienso que está ocurriendo? Lo que ocurre muchas veces es que me baso en la etiqueta de la bomba. Sobre eso saco cálculos teóricos, suposiciones, y te digo ya que la mayoría de veces lo que ocurre ahí en la realidad es totalmente distinto a lo que tú tienes ahí como una presunción o como una opinión. Así que te invito a que midas realmente qué está ocurriendo en una piscina, en el caso de que te dediques a mantenimiento, al cuidado, y así entenderás muy bien, mucho mejor, por qué no se filtra lo suficiente. ¿Por qué no está ocurriendo lo que piensas que está ocurriendo? Y te va a permitir reajustar y corregir y minimizar errores, que al final te aseguro que será dinero que estás perdiendo y será un montón de problemas que están ocurriendo sin que te des cuenta. Así que, caudal real. Otro elemento que también quiero que empecéis ya a medir con mucha soltura, digamos, es la velocidad. La velocidad del fluido está totalmente relacionada con el caudal. La velocidad se mide dividiendo el caudal por la sección por la cual está pasando el fluido. Como en un sistema hidráulico, en una piscina, las secciones son el 99,9% circulares, vamos a simplificar la fórmula para que entiendas que el caudal lo vamos a medir habitualmente en metros cúbicos por hora y la sección de un círculo es pi por el diámetro al cuadrado dividido 4. Pi es un número que se llama 3,14. Así que si esto lo llevamos a la fórmula sección circular, se simplifica y será la velocidad, simplemente el caudal, dividido por 0.785, que es el resultante de dividir 3 entre 4, 3,14 entre 4, multiplicado por el diámetro al cuadrado. Ahora ya entiendo cómo calcular la velocidad.
ahora ya entiendo que un volumen está circulando y es muy importante saber la velocidad que tiene un fluido, porque luego vamos a entender las pérdidas de carga que tengo en un circuito, voy a poder predecir qué va a ocurrir en un circuito y me va a ayudar mucho a la hora de mantenimientos, a la hora de filtraciones, a la hora de cavitación, a la hora de generar burbujas en un circuito, a la hora de incluso reconstruir o cambiar tuberías, porque es muy importante el diámetro y la velocidad del fluido en un circuito hidráulico. Así que ya entiendo un poco más sobre el caudal. Ahora puedo ya medir incluso el caudal real de mi piscina y puedo incluso saber la velocidad a la que está circulando el caudal de una piscina. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para convertir ese caudal en una velocidad. Ejemplo. Tengo un caudal de 10 metros cúbicos por hora. Circulando por una tubería de 63 milímetros. 63 milímetros, ya sabéis que la mayoría de tuberías en un circuito de una piscina pues son de 50 o son de 63. Bueno, pues un caudal 10 metros cúbicos, que es una bomba habitual, 0,75 caballos, una tubería de 63 milímetros, la velocidad hemos dicho que es caudal dividido sección. Sería simplemente 10 dividido entre el 0.785 multiplicado por 0.063. Hay que convertir el diámetro de milímetros a metros. Simplemente es dividir entre 1000. Y esto da un número aproximado tengo por aquí. De 3.209 metros cúbicos por hora. Si quisiese convertirlo a metros cúbicos por minuto o por segundo, pues esto equivale a metros por hora, perdón, velocidad es siempre longitud dividido unidad de tiempo, así que caudal dividido sección nos da metros por hora, metros por segundo. Bueno, pues esto es simplemente cálculos que en muchísimas informaciones del código técnico de edificación te va a decir que las velocidades a las que tienen que circular para evitar cavitaciones, para evitar problemas del golpe de ariete, todo eso es lo que tengo que entender porque deben circular velocidades a ciertas cantidades, ciertos límites, y eso me va a permitir al menos entender qué está ocurriendo en mi sistema y después poder, bueno, pues llevarlo a situaciones normales y así poder detectar problemas que están ocurriendo en el sistema. Ahora ya sé convertir caudal a velocidad, os lo voy a pedir en varios lugares, de hecho es uno de los datos que son necesarios en un sistema de filtración, porque para que la filtración sea correcta dentro de un filtro, la velocidad del agua tiene que tener menor de 50 metros por hora. Y la mayoría de filtros están diseñados o calculados o sugeridos por el fabricante para que los lleves a 50 metros hora. Simplemente para que entendamos que si la velocidad es más lenta, la filtración va a ser muchísimo mejor. ¿Qué ocurre? Que hay veces que esa velocidad hoy está bien, a medida que el filtro se va ensuciando, la velocidad se reduce, así que la filtración ya no está ocurriendo al caudal que yo considero que está ocurriendo, y muchas veces, pues debido a esa velocidad reducida, el tiempo de filtración no es suficiente. ¿Y qué puede ocurrir también? Que hoy el sistema montado funciona perfectamente, pero luego añadimos un bypass con nuevas tuberías, con nuevos codos, con nuevas válvulas y colocamos un clorador salino. Y luego además, pues queremos añadir
una bomba de calor con nuevas válvulas, nuevos codos, nuevas dificultades para que circule el agua. Y al final lo que ocurre es que ya no está bien diseñada la bomba para esos sistemas adicionales. Así que vamos a entender ahora mucho mejor qué está ocurriendo y vamos a profundizar un poquito más en ese nuevo parámetro que te voy a contar a continuación.